Las estrategias son vitales para poder alcanzar los objetivos. Ningún plan puede carecer de una meta, de un objetivo, y ningún objetivo puede carecer de estas estrategias para poder lograr aquello que se ha predispuesto. De la misma forma, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que para alcanzar a personas con el Evangelio, Dios ha dejado estrategias, podemos aprender de ellas, aplicar aquellos principios, pero también Dios ha dejado directos consejos de qué forma la iglesia puede no solo organizarse para la predicación del Evangelio, sino también para una mejor atención espiritual entre sus miembros. Vamos a estar hablando en este capítulo, el número 10, una forma apasionante, una forma en la cual podemos estar juntos, podemos estar siendo atendidos de forma muy especial, muy puntual. Quédese entonces con nosotros porque aquí comienzan lecciones de la Biblia. Esta semana, una forma apasionante de participar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Muy bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar en este capítulo en compañía de lecciones de la Biblia. Hemos estado en esta temporada muy especial, ustedes ya lo han notado, con reducción de invitados, guardando y cuidándonos en medio de una pandemia, sabiendo, por supuesto, que es muy importante para nosotros y para ustedes seguir haciendo lecciones de la Biblia. Más ahora que estamos desde casa, que estamos más con la necesidad de estar cercanos, ¿no? Cercanos a través de la pantalla, a través de los dispositivos. Así que por favor háganos saber cómo está usted, cómo han enfrentado esta situación, cómo se ha aferrado de la mano de Dios y hemos estado compartiendo durante esta temporada estas ideas que nos nutren, nos animan, saber que ustedes, a pesar de, están con la dirección de Dios, están pasando estos momentos difíciles tomados de la mano de Dios. Pastor Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este capítulo nuevamente. Gracias a ustedes, Pastor Joel. Gracias a Nuevo Tiempo también por estar de esta manera compartiendo la palabra de Dios. Ya estamos en la lección número 10. Así es. Hemos recorrido ya bastante de esta lección, una lección práctica, una lección que era importante revisar, pues en lo que Dios quiere que estemos involucrados. Así es. Estamos pensando en algunos amigos que nos ven desde el lado norte, ¿no? Ya sea en Europa, en Norteamérica, donde ellos ya están en la etapa saliendo del verano, el otoño, nosotros estamos entrando a la primavera, donde todo florece. Dicho de paso, estamos aquí desde nuestros estudios, en la ciudad de Chillán, en nuestra universidad, y aquí es bien particular, ¿no? Todo florece, todo es hermoso, el sol ya está más mejores temperaturas y de repente tenemos lluvia como el día de hoy y ustedes pueden estar escuchando el sonido ambiente. No es un desperfecto técnico, es la lluvia agradable que tenemos, una lluvia aquí primaveral, ¿no? Y es rico ver la lluvia en estos momentos, es importante, ayuda mucho a lo que se viene, da fuerza también a la vegetación, Sí. Así que el Señor se preocupa también de cada detalle. Así que bueno, saludo ahí a nuestros amigos, algunos de Centroamérica, en donde para ellos el clima siempre es el mismo, las temperaturas, ¿no? Llueva o no llueva, el calor es igual. Nosotros asociamos la lluvia con el frío. Sí. Así que, bueno,
Esa es la gran familia de Nuevo Tiempo. Gracias por ser parte de ella. Donde quiera que usted esté, precisamente queremos orar para que Dios pueda estar bendiciendo y cuidando de los suyos. Vamos a orar entonces. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por la bendición de poder nuevamente estar conectados, de poder estar, Señor, en el aire, transmitiendo lecciones de la Biblia. Queremos que este mensaje pueda ser de gran bendición, pueda ser, Señor, en términos prácticos, una compañía en donde no solamente nosotros estamos junto a nuestros amigos, sino lo más importante, que puedan sentirse en compañía de los ángeles, del Santo Espíritu, en compañía del cielo. Bendícenos, Señor, al momento de abrir tu palabra, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos, pastor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, verso 37. El contexto ya lo habíamos conversado previamente, ¿no? Sí. Jesús se compadece de la multitud y dice el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está relatando una realidad transversal. No era simplemente en el tiempo de Jesús en Palestina, no era solamente en los tiempos de Pablo, ¿no? Que tantas personas estaban aceptando la verdad. Los tiempos apostólicos, ¿no? Comienza enumerando Lucas, primero 3.000 se convierten, luego 5.000, 12.000 y luego ya una gran cantidad que no se puede contar. Siempre en la iglesia ha habido o está el desafío de que son tremendos los desafíos evangelísticos y al parecer la gente, los miembros involucrados escasean, son pocos en relación, insisto, ¿no? Proporcionalmente al desafío, a la cantidad de gente que podamos alcanzar. ¿Cómo se enfrenta? Y usted, pastor, que está ahí en primera línea de batalla o liderando, ¿no es cierto?, lo que es el evangelismo para un sector de acá de la iglesia en Chile, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué se hace para un poco contrastar esta realidad que Jesús dejó establecida? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y en realidad, como tú bien decías, querido Joel, la realidad nuestra no es muy diferente a lo que el Señor Jesús aquí en el capítulo 9 de Mateo nos señala. Hay mucha gente que está esperando, mucha gente, como dice la escritora adventista Ellen White, que está en el umbral de su puerta, esperando que llegue una persona a hablarle de Jesús. Encontramos mucha gente siempre cuando hay una iniciativa misionera de parte de la iglesia en favor de la comunidad, siempre arroja personas que quieren acercarse a Jesús. Pero la realidad propia es que tenemos muchos nombres de personas que quieren ser atendidas, pero al momento de atenderlas nos falta gente. Falta gente que pueda ir a atender a esas personas. ¿Cuál es el porcentaje del total de miembros que está involucrado directamente en la misión? ¿Quiere que lo diga? Es una realidad tal vez que podemos revertir, ¿no? Es un poco triste. Por lo menos en Chile, el porcentaje que maneja, ¿cierto?, la Secretaría de la Unión Chilena es que, y es fuerte, y es que el 2,5% de los hermanos que asiste a la iglesia está involucrado intencionalmente o directamente en enseñarle la Biblia a otro. ¿Del total de miembros en lista o miembros que participan realmente? Del total de miembros que están en lista. Yeah. Del total de miembros que están en lista. Nosotros entendemos que no todos los miembros asisten regularmente. Correcto. Sin embargo, esos miembros en algún momento que están en lista aceptaron a Jesús como su Salvador personal, bajaron a las aguas del bautismo. Pero si nosotros lo colocásemos en otra proporción, de 100 personas que tenga una iglesia, en el mejor de los casos, 3 están con el deseo, la pasión de ir a... de llevar alma a los pies de Cristo Jesús. No necesariamente el resto está inactivo. Puede Exacto. Que esté envuelto en otras áreas de trabajo, pero estamos hablando directamente de lo que significa la testificación, llevando personas a los pies de Cristo Jesús. Claramente, tal vez en nuestro continente, hablando ya de la división sudamericana, podríamos hablar
de menor al 10%, o sea, se baraja de acuerdo al país una estadística de aproximadamente, si sacamos un promedio, tal vez un 8%, un 5% de personas involucradas en la misión. Es decir, las palabras de Jesús, que la mies es mucha, más los obreros son pocos, insisto, en esta línea, en este frente de trabajo. Ahora, dicho de paso, hay que aclarar también que involucrarse en la ganancia de personas para Cristo no significa exclusivamente dar estudios bíblicos o algo afín a aquello. Hemos dicho durante toda esta temporada cuán importante es la testificación, cuán importante es cumplir el papel, el propósito que Dios ha dado a cada hijo de Dios. Sí, pastor. Ya que estamos hablando de esto, es preocupante. Es preocupante y puede ser que es cierto, en algunas iglesias esto pueda ser diferente. Y amén, porque así sea. Vamos luchando para que eso sea diferente a lo que nos indican estos números que de repente son crudos, son fríos, pero de alguna otra manera nos muestran nuestra realidad y es en base a eso que tenemos que luchar para superarnos. Sin embargo, es triste. ¿En qué sentido? Y aquí sí podemos estar de acuerdo, cuando se hace la invitación de ir a poder intencionalmente atender a gente que quiere aprender de Jesús, la gente que accede es poco, o sea, eso tenemos que reconocerlo. Sin embargo, a mí me produce una preocupación cuando uno va a revisar lo que dice la Biblia con respecto al propósito de la iglesia. Y cito lo que dice, ¿cierto?, la señora Elena de White, ahí una escritora adventista, en Hechos de los Apóstoles, en un libro que ella escribe, en el primer párrafo, lo primero que aparece ahí dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Es decir, de todas las personas que nos están mirando hoy día, de los diferentes lugares, nosotros somos la iglesia, pero Dios nos puso ahí, Dios quiso que hubiera un templo, una iglesia, un grupo de fieles reunidos con un propósito. Y el propósito es ir en favor y buscar personas para salvarlas. Ahora, si ese es el propósito por el cual Dios dejó la iglesia, ¿cuánto debiese ser el porcentaje de la iglesia que debiese estar involucrada en lo que Dios quiere que estemos? El 100. El 100. Pero nosotros nos damos cuenta que ese porcentaje es muy inferior a lo que Dios espera. Ahora, puede haber una cuota, por supuesto, en que las personas no están involucradas porque la iglesia no ha brindado la oportunidad para el involucramiento. También, claro. Lo conversamos cuando hablábamos acerca de los dones espirituales, en donde tal vez no existen los ministerios en los cuales son mi talento o don espiritual, no hay nada establecido y hay que generar esos ministerios, sin duda alguna. Y encontramos en la Escritura ciertos principios que tienen su propio contexto histórico, bíblico, pero que son principios que nosotros podemos ir adoptando a nuestra realidad. Por ejemplo, principios de organización. ¿Ya? Hay un ejemplo extraordinario ahí en el libro de Éxodo. Si vamos ahí a Éxodo capítulo 18, en donde el pueblo de Dios estaba enfrentando un nuevo desafío de pasar de ser esclavos en Egipto, carentes tal vez, entre comillas, de cierta organización oficial. Y cuando están en el desierto, y cuando nosotros tenemos un grupo de personas, inmediatamente surgen necesidades de las propias personas. Así es. Vienen estos alegatos, entre comillas, vienen diferentes realidades que se confrontan o se juntan la una con la otra. Y Moisés se ve enfrentado en el capítulo 18 a liderar a un pueblo que viene de otra situación diferente y el contexto inmediato es: hay que hacer algo para remediar esta situación que está agobiando al líder porque no es capaz de involucrar, de organizar, de atender todas las necesidades, todos los requerimientos que el pueblo estaba teniendo para con ese propio o único líder. Sí, y aquí es donde encontramos un buen consejo que hay para Moisés, con tal de que se pudiese hacer lo que había que hacer sin tener un desgaste, bien digo, como tú señalabas recién, en un solo hombre. Sino más bien el consejo es: ¿por qué no hay división
en grupos de personas reducidas, en donde esas necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales, puedan ser saciadas, ¿cierto? En la medida de que no todos tengan que pasar por una sola persona. Y es lo que sucede aquí en el capítulo 18, en donde Jetro habla con Moisés y le menciona que se da cuenta a Jetro, Claro. ¿cierto?, con su esposa, de A que partir del verso 13. del 13 en adelante, de que estuvo Moisés, dice, de la mañana hasta la tarde con todo el pueblo atendiendo sus requerimientos. Ujú. Y dice que el suegro miró a Moisés y dijo, ¿qué estás haciendo tú?, le dice, con el pueblo. ¿Por qué tú te sientas solo? Y aquí viene este consejo, ¿cierto? Moisés se trata de explicar, pero Jetro le dice en el verso 18, mira, si tú sigues así, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Había un líder, el verso 13 dice que se sentaba a juzgar. Y no eran simplemente pleitos o situaciones, sino que aconsejar, a aplicar esta sabiduría del líder. Y era que estaba todo el día, ¿no? Cuán importante es que en una iglesia esta palabra delegar. En la iglesia adventista, pastor, tal vez explicar, nosotros tenemos a los líderes de la iglesia que están enfocados en ciertas, ojalá, grupos de personas, ¿no? Porque se tiende a pensar de que está liderando actividades de la iglesia. Y ahí es donde hay que reorientar. O áreas. O áreas, ¿no? Que le llamamos ministerios o departamentos. Pero lo importante es que cada departamento hay un grupo de personas. Tenemos desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los varones, los adultos, las damas, todos los grupos etarios que puedan ser atendidos, pero ese líder, a pesar de, no está solo, tiene que formar también su equipo de trabajo. Están los ancianos, consejeros de la iglesia, los cuales también pastorean a la iglesia local. Y en este caso, tal como Moisés, está el pastor distrital o el pastor que tiene un conjunto de iglesias que en una forma cohesionada puede organizar de mejor manera para atender. En este caso, obedece a una atención a las demandas que el pueblo tenía. Y en este sentido la iglesia ha seguido muy bien el consejo bíblico, el consejo divino, pues hay distritos, hay lugares donde hay agrupaciones de iglesia en donde el pastor le corresponde atender 20 iglesias, muy distantes una Y de más las otras. incluso, sabemos, ¿no? En Perú, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? En diferentes, por temas geográficos también, distritos mucho más grandes, incluso más de 20. Sí. Y ahí se requiere una organización, depender también de aquellos, como dice acá, personas sabias, prudentes, fieles al Señor, que son nombrados por la misma iglesia, ¿no? La misma iglesia reconoce en estas personas, se toma un voto, es todo transparente, Así es. no se trata de porque es mi hijo, porque es mi amigo, porque o solamente, ¿no? Yo voy a liderar la iglesia con intereses económicos, un sinnúmero de poder, un sinnúmero de cosas que se puedan dar incluso hoy en día. Y vemos que la iglesia ha contrastado todo esto siguiendo el ejemplo administrativo de Éxodo 18 para poder atender las necesidades de la iglesia. Quizás no es muy de muy lejos la recomendación o la vivencia, pero estuve en el sur un par de años y el distrito o la agrupación de iglesias que nos tocó dirigir tenía 21 congregaciones y muy distantes en horas, desde la que estaba más al norte con la que estaba más al sur. Sin embargo, tal cual tú mencionabas, hay en cada lugar hombres de Dios que ayudan a que la iglesia esté fiel a la palabra, fiel a los requerimientos divinos y pueda avanzar y hacen bastante más llevadero el trabajo del líder en la medida que nosotros vamos delegando. Por ahí se escuchaba de que este superliderazgo se basa en delegar, en que yo vaya ayudando a que este motor que tiene la iglesia avance, sin embargo, con personas, con un equipo. Y esto se va haciendo llevadero, se va haciendo también más sabio. Y el verso 24 dice, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés hombres de virtud de entre todo Israel
y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Luego Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Qué interesante que aquí es una forma de administrar la iglesia, el pueblo, de atender necesidades que no necesariamente están vinculados con un tema de liturgia, con un tema de comunión, aunque esto como consecuencia, cuando todos estos negocios están bien atendidos, el resultado es una comunión entre algo tan grande, ¿no es cierto?, que puede significar o es una iglesia. Pues bien, podemos ver y vamos a ir apuntando, ¿no? Porque el desafío, pastor, es llegar cómo se puede atender de mejor manera espiritualmente para alcanzar a otras personas. Pero es importante ver cómo los principios de la Biblia administrativo también se están siguiendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hacer un alto y nosotros ya continuamos, regresamos en breve. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, nuevamente enfatizando que usted puede entrar en contacto con Nuevo Tiempo. Pero esta vez queremos comentarle también para pedir materiales que en el último bloque usted va a ver de qué se trata, que siempre ahí nuestra amiga nos está promoviendo para que usted conozca de qué se tratan, desde profecía, Daniel, Apocalipsis, material para familias. Estamos viviendo en una época en donde las familias se han visto revolucionadas o pasando por una tormenta en esta pandemia. Por lo tanto, necesitamos sentarnos, compartir algún material que provenga de la Biblia y que venga a atender necesidades propias de los niños, los adolescentes, los novios, los que se están preparando, los matrimonios, la familia, los adultos, todos. Por lo tanto, es muy importante que usted pueda acceder a este hermoso material que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. ¿Tiene algún costo, pastor? Sí, tiene un costo. El costo está pagado. El costo es gratis, ¿no? Sí, porque tiene un costo de confección, sí. Pero con mucha alegría, con mucho gusto, se dispone completamente gratuito para que nuestros amigos puedan solicitarlo, ¿no? El envío es gratis, el producto es gratis. Qué mejor. Y es cosa solamente de solicitarlo. Y si usted trasciende las fronteras de Sudamérica, de nuestros países, los 8 países que comprendemos acá, la Iglesia Adventista en Sudamérica, pídalo igual porque se lo podemos hacer llegar de forma digital. ¿Ya? Okay. También ahí se puede compartir. Y después usted lo puede compartir a su amigo, a su vecino o a algún familiar que hace tiempo que no lo ve, y es una forma de interactuar. Hemos aprendido mucho, pastor, en esta pandemia, ¿no? A compartir pantalla, un PowerPoint, un PDF, y usted mismo puede convertirse en un ángel de esperanza, alguien que está transmitiendo el mensaje, predicando la verdad. Usted recibe el material de Nuevo Tiempo, después crea una reunión de Zoom con la familia y puede compartir y pueden ir completando. Es una maravilla cómo ahí la pantalla se transforma en una pizarra y se puede transformar en un profesor ahí de la Biblia, ¿no? Así es. Hablábamos de Moisés con la tremenda necesidad, esa mies grande que él tenía, que era el pueblo, y en un momento en donde el pueblo debía organizarse. Esta organización fue funcional y muy práctica. Recuerdo cuando el Señor manda a elaborar trompetas, y estas trompetas, estos cuernos, se tocaban incluso para que el pueblo se moviera, avanzara, se organizara. Y esta organización permitía esto, ¿no? Se calcula que llegó el pueblo a ser casi 2 millones de personas movilizándose en el desierto. Y sin duda alguna que tiene que haber habido esta organización para ir a adorar al templo. Había un orden establecido. Cuando llegaban a algún lugar a acampar, primero se levantaba el tabernáculo y luego cada una de las 12 tribus tenía que de forma ordenada estar estableciéndose. Cada tribu tenía sus líderes administrativos, pero también religiosos, ¿no? Si bien estaban los representantes de la tribu de Leví que trabajaban en el templo, es decir, hay toda una organización para poder
atender esta mies, este desafío administrativo que el pueblo de Dios estaba enfrentando. Ahora, cuando nos vamos a un plano espiritual y especialmente abarcar y cumplir la misión, el mayor de los ejemplos los tenemos con Jesús. Pregunto, pastor, ¿por qué Jesús elige a 12? ¿Por qué no a 40? ¿Por qué no a todos los que estuviesen dispuestos allí en Jerusalén? ¿Qué había detrás, hablando de organización, en la elección de Jesús de los discípulos? Muy interesante la pregunta porque, como hemos ya repetido un montón de veces, nada estaba hecho al azar para Jesús. Cada cosa que Jesús hacía, que decía, que pensaba, tenía un propósito, tenía una intención. Y lo que Jesús pensaba, que debe ser también nuestro pensamiento, es, o bien era, traspasar una visión. Y qué importante es esto, que la visión vaya traspasando de generación en generación, que la correcta visión, que esta palabra correcta vaya traspasando, vaya formando personas con tal, porque Jesús sabía que en algún momento Él se iba a ir. Y lo que tenía que hacer Jesús era esa visión divina, celestial, replicarla en otros, de tal manera de que la iglesia que se iba a formar tuviera un sostén con líderes preparados, que habían estado tiempo con Jesús, y en realidad Jesús quiso ir a pocos para alcanzar a muchos. Probablemente, de hecho, la atención, si Jesús hubiese tomado a los 5.000, ¿cierto? Sin contar mujeres y los niños, para ser los discípulos, hubiésemos tenido diferentes tipos de discípulos a medias. Exacto. Sin embargo, Jesús toma un grupo menor, decide pasar más tiempo con ellos para poder entregar la visión correcta y que ellos aprendiesen de cerca, y después ellos se multiplicaron. La multiplicación fue quizás exponencial después. ¿Cuán importante es esto y que podríamos llamarle una red de apoyo, una red de discipulado? Que después cada hebra de esta red se va juntando con otra, con otra, con otra, con otra, y por este otro lado otra y otra, y va formando toda una red, y que fue lo que ocurrió en el primer siglo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si bien Pablo iba, predicaba, evangelizaba, pero después aquellos que quedaban seguían atendiendo a la iglesia bajo este formato, y que Pablo también después recomienda, en estructuras, en células, en grupos pequeños, ¿no? Pero aquí nosotros vemos entonces cuán importante es construir una red, pero dedicarle tiempo. Exacto. Porque Jesús tenía el poder para hacer esto de forma muy rápida, pero Él invierte 3 años y medio de su ministerio. Y tal vez muchos podemos inmediatamente pensar que todos los discípulos inmediatamente 3 años y medio, pero Jesús les dio tiempo. Los primeros 6 meses ellos no habían abandonado sus tareas. Y ahí uno entiende por qué cuando Jesús le pide la barca a Pedro, Pedro se la pasa. Ya estaba frustrado, no había pescado nada. Si alguien dice, oye, ¿me prestas tu barca para hablar aquí a la... Pedro tendría que haber sacado lo peor de sí y haberle dicho un par de cosas a Jesús. Pero ya había un acercamiento, ya Andrés había visto a Jesús, le habló a Simón, Pedro. Entonces el Señor los eligió. En Marcos capítulo 3 dice que los llama de una vez por todas, ¿no? Para que estuviesen con Él. Y ese es un llamado para que abandonen y dejen todo aquello que ellos habían estado haciendo. Cuán importante entonces es esta red de apoyo, pero darle el tiempo para que vaya madurando, se vaya fortaleciendo en lo espiritual. Usted mencionaba algo muy importante, pastor, la visión. La visión no es algo instantáneo, no es una instrucción que se da, sino que es algo que se va cultivando en el corazón. Por supuesto. Y Jesús traspasaba esa visión de manera personal. Si bien es cierto, tenía a estos 12 y tuvo otro grupo también, avanzó con la visión. Sin embargo, a cada uno de estos Jesús los trataba de acuerdo a sus características personales. Jesús, me gusta mucho una expresión de que Jesús le hacía un traje a la medida. Había un traje a la medida para Pedro, había un traje a la medida para Andrés, había un traje a la medida para Mateo, y Jesús de esa manera podía entregar la misma visión sin que ellos también
sin que ellos perdiesen esos rasgos propios de su personalidad, en donde iban a, ¿cierto?, encarnar la visión y la iban a llevar a cabo también de acuerdo a esos propios rasgos, a sus propias características, cualidades que lo hacen tan individual a uno, diferente del resto. Pero qué importante es esto, que nosotros también, y los apóstoles después lo hicieron. Pablo tomó a uno y ahí estuvo, se juntaba y seguía entregando después, entregando visión a uno, después lo soltaba un poco y ese otro seguía multiplicándose y Pablo tomaba a otro y ese otro a otro, y de repente simplemente nos conformamos con ganar en una iglesia. Por poner un ejemplo, decimos, oye, pastor, este año ganamos 10 personas y el otro año vamos a ganar 10 más. Y nos vamos contentando porque vamos cumpliendo 10, 10, 10, 10 y la iglesia va manteniendo el ritmo de 10. Sin embargo, cuando yo veo el modus operandi, cómo que Jesús operaba y los apóstoles operaban, ellos iban creciendo de manera exponencial. Tomaba uno, lo preparaba, después se dividían y ese otro buscaba otro y ya no eran 2, sino que eran 4, después ya eran 8, después eran 16, 32, 64, 128. Esto se expandía. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Pablo, como tú bien mencionabas, él tomaba jóvenes, amigos, y el aprendizaje era en terreno. No era en un aula, aunque es muy importante todo lo que son los seminarios, las aulas, las charlas. Era en terreno, con sus aciertos y sus desaciertos. Vemos que el caso de Pablo tiene ahí un problema con Juan Marcos, alguna desaveniencia, ¿no? Pero que es muy propia del ser humano también. Es inevitable, ¿no? Sí. Pero vemos acá cuán importante es, y Jesús también lo hizo. Jesús iba enseñando a medida que su ministerio se iba desarrollando. Por lo tanto, en nuestra iglesia debiera haber esta red en donde vamos integrando personas. Ya sabemos que no es un grupo mayoritario, tiene que ser un grupo menor, en donde vamos a traspasar la visión, pero la visión tiene que ser traspasada en terreno, actuando, haciendo. No es algo de decir, ¿sabes qué, Diego? Yo quiero que tú tengas la siguiente visión, léete este libro, por favor, y después lo conversamos. Es distinto cuando estamos predicando el Evangelio y junto con una o dos o tres personas o con el liderazgo de la iglesia, si queremos implementar o implantar es la palabra, implantar en sus mentes, en sus corazones, la visión correcta de lo que es el cumplimiento de la misión y como resultado vamos a tener ganancia de alma exponencial como tú bien mencionabas. Así es, Jesús llevaba a los discípulos ahí al campo de labor. Cuando Jesús está hablando de te enseñaré, ya vengan, síganme, ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Jesús estaba ahí en la playa. Dice la escritora adventista Elena de White que cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, todos los que estaban ahí estaban viendo cómo se hacía. Cuando Jesús curaba, estaban los discípulos ahí. Cuando Jesús presenció o realizó ciertos milagros interesantes, Jesús llamaba a algunos, mire, vengan, así se hace. Y a lo mejor no les decía así se hace, simplemente con el ejemplo dice, oye, mira, ellos mismos decían, exacto, así se hace. De repente no necesitamos simplemente que alguien nos diga qué hacer o cuál es el camino. Necesitamos que alguien camine con nosotros. Lo interesante, pastor, que estos principios están desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de una iglesia que está organizada, en donde su liderazgo, o su organización más bien dicho, está organizada en grupos minoritarios para alcanzar a la mayoría. Está en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en la iglesia apostólica. Ahora, llega un punto en la historia de la iglesia cristiana, alrededor del año o después del año 1844, en donde en el contexto de grupos donde se volcan a la Biblia, a la oración, para pedir respuestas de Dios, y es cuando Dios le toma todos estos principios y se le pone un nombre, un título oficialmente. No es algo nuevo, insisto, está en la palabra de Dios los principios, pero cuando la iglesia más necesitaba de sustento espiritual, de cumplir la misión, pero sanar aquello que era interno, de recobrar la identidad bíblica, cumplir la misión, esa identidad profética,
Dios le revela a la escritora bíblica Elena de White, la cual deja plasmado en sus escritos cuán importantes son los grupos pequeños, Así es. la forma como Dios ha dirigido a su iglesia, ¿no? Y cómo la iglesia, a través de los grupos pequeños, viene a responder a todos estos principios de administración, de atención, de discipulado, de cumplimiento de la misión. Y ahora nosotros podemos hablar perfectamente y decir cómo se adecúan los grupos pequeños a estos principios, cuál es la base, cuál es el foco de un grupo pequeño, cómo se debiera organizar, ¿no? Y todas esas preguntas que incluso podríamos añadir, ¿y cómo puede funcionar un grupo pequeño ahora en medio de la pandemia? La idea de los grupos pequeños es una idea divina. Y las ideas divinas, las ideas de Dios son magistrales, porque siempre resultan. Desde el Génesis al Apocalipsis, todas las ideas que Dios ha dado han resultado, por más ilógicas muchas veces que pareciesen ser. Vayan, enfréntese al Mar Rojo, yo lo voy a abrir. Racionalmente es posible. Se claro. cumplió, se abrió. Crucen el Jordán, yo lo voy a detener. Pero tenían que mojarse los pies los sacerdotes que llevaban el arca y se empezaron a meter y se abrió. Vayan, los muros de Jericó van a caer si ustedes el último día dan tantas vueltas, 7 vueltas, tocan las trompetas, gritan. Lo importante es que las ideas de Dios siempre tienen, siempre llegan a buen puerto. Así es. Y vamos a separarnos un momento y vamos a hablar un poco, ¿no?, de cómo los grupos pequeños son una realidad, una necesidad y por supuesto también un medio para cumplir la misión, la testificación y en qué contexto en medio de una pandemia podemos avanzar a paso gigante con los grupos pequeños. Ya regresamos. ¿Te cuesta orar o estudiar la Biblia constantemente? ¿Te gustaría tener una relación más estrecha con Dios? Todos los consejos que necesitas para fortalecer tu vida espiritual la encontrarás en esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro último bloque para conversar acerca de esto, ¿no? Ahora ya en un contexto más contemporáneo. Vimos que en el Antiguo Testamento, cuando estaba el pueblo de Dios con ciertas dificultades o ciertos desafíos administrativos, el consejo de Dios a través de Jetro para Moisés fue dividir el pueblo hasta en grupos de 10, de 50 y de 1000. Vimos también cuando hay un propósito evangelizador, Jesús, teniendo todo el poder y todas las chances de tener grupos más grandes de trabajo, de discípulos, Él eligió a 12 para transmitir una visión, no solamente un proyecto misionero, sino una visión, un estilo de vida. Y también en la Iglesia Apostólica, en el primer siglo, de qué forma el Evangelio se expandió rápidamente, gracias, ¿no es cierto?, a esta forma de atender a la iglesia y de predicar el Evangelio. Y pastor, estábamos conversando que en la historia de la iglesia adventista, en sus inicios, cuando era muy necesario, y ya que estaban estos grupos de estudio de la Biblia, fue muy necesario organizar a la iglesia y trabajar en base a grupos pequeños, ¿no? ¿Qué es un grupo pequeño? ¿Qué es? Vimos los principios en la Biblia, pero ahora, hoy en día, ¿qué es un grupo pequeño? Bueno, un grupo pequeño es una instancia, es algo vivo que tiene la iglesia, en donde las personas pueden juntarse, pueden compartir. Es una forma que Dios tiene para la iglesia para pasar tiempo estudiando la Biblia, relacionarse los unos con los otros, pero por sobre todas las cosas también para cumplir la misión. Es también un brazo, es un frente que tiene la iglesia para llevar salvación a las personas que uno conoce a Jesús también. Yo me imagino a Jesús que comía junto a los discípulos,
compartían situaciones difíciles y también cosas muy agradables. Como tú bien dices, cumplían la misión, ellos aprendían el cumplimiento de la misión. Y el grupo pequeño actualmente obedece también a un proceso de discipulado, de enriquecimiento espiritual, de crecimiento espiritual, pero también de transmitir una visión correcta de lo que es el Evangelio hoy en día y que los resultados sean un grupo pequeño de por sí tiene que ser misionero, ¿no? Así es. Yo creo que la misión tiene que estar en el ADN del Hijo de Dios. ¿Cuántas personas debieran componer un grupo pequeño para que sea pequeño y no sea un grupo grande? Y en realidad no encontramos más que en consejos de algunos autores que mencionan cantidades. Sin embargo, yo creo que un buen modelo es el modelo de Jesús. Yo creo que ya más de 12 personas, hasta 12 personas, yo creo que es un buen número para que la persona perteneciente al grupo pequeño pueda también tener algún tipo de participación, pueda también tener algún espacio, porque ya es complicado cuando hay muchas personas y opinar, de repente poder abrir un poco el corazón, tener algún motivo por el cual quiero que el grupo que está ahí pueda interceder por mí, tengo alguna duda bíblica, alguna duda de la experiencia matrimonial, qué sé yo, de tantos tópicos, y la idea es que pueda cumplir la función. Que todas las personas se sientan con una identidad en ese grupo, tengan una participación, cada uno de los que está ahí pueda crecer espiritualmente y no se sienta menoscabado porque son muchos, o en realidad siempre habla el mismo, y finalmente todos puedan también tener un rol en el cumplimiento de la misión. Cuando nosotros vemos la estructura de la iglesia, sus ministerios, nos encontramos con la escuela sabática. La escuela sabática tiene unidades, ¿no? Si nuestros amigos que nos siguen desde un tiempo a esta parte, siempre estamos invitándoles o le estábamos invitando a que puedan participar de alguna iglesia, la más cercana a su casa, porque cada día sábado hacemos lecciones de la Biblia o hacíamos lecciones de la Biblia entre amigos, ¿no? Lo que llamamos el repaso de la lección o de la escuela sabática. Coincide que las unidades de acción también son entre 10, 12, 15 personas, el ideal, ¿no? El ideal. Pero en el contexto de sábado de mañana, de un programa diferente, en donde estamos compartiendo, ¿hay interacción? Sí hay interacción, pero es en base a un estudio que semanalmente estuvimos haciendo de nuestras casas, el repaso. ¿Es lo mismo una unidad de acción que un grupo pequeño? Si no son lo mismo, ¿pueden ser las mismas personas o son grupos completamente diferentes? Muy buena pregunta, pastor. Yo sé que a usted le apasiona esa pregunta, ¿no? Sí, sí. Primero mencionar de que tenemos una estructura muy maravillosa en la iglesia, que es la escuela sabática, que es donde podemos estudiar la Biblia todos juntos a nivel mundial, con un grupo de personas en donde podemos participar, podemos dar nuestras impresiones de la semana, en el repaso de sábado a sábado. Sin embargo, el programa propiamente tal de la escuela sabática es un programa rápido, en donde quizás no podemos confraternizar. En estos momentos aparentemente tenemos un concepto a lo mejor diferente de lo que es una clase de escuela sabática y un grupo pequeño. Sin embargo, debieran ser parte de lo mismo. Ojalá y es el ideal de que cada clase de escuela sabática también pueda ser un grupo pequeño. Y el sábado quizás probablemente poder repasar, profundizar la lección, pero también en algún otro momento poder juntarse a compartir, porque el tiempo de repente de sábado de la mañana es muy acotado. Está más centrado en el repaso de la palabra de Dios. Exacto, pero también es muy importante este otro elemento, que es el de compartir, entregar una visión integral del cristianismo, poder también pedir consejo, poder pedir alguna otra experiencia, abrir el corazón, llorar, reír, abrazarnos cuando haya que abrazar y podamos hacerlo, y que muchas veces no podemos hacerlo porque tenemos un tiempo acotado,
hay muchas otras clases que están cerquita y de repente hay que hablar más, más bajito, por lo menos en nuestro contexto es así. Por lo tanto, debemos llegar a que estas clases o unidades de acción, y viene el nombre ahí, unidades de acción, porque tiene que haber acción, y no solamente es un momento para ir y repasar la Biblia, sino que también es un momento para que ese grupo de personas reducido pueda elaborar una estrategia para ir a cumplir la misión. En el tiempo de Moisés se eligieron estos jueces para que ellos pudieran atender a grupos de 10. Y cuando antiguamente nosotros nos parábamos delante de la iglesia como pastores y podíamos dar alguna o informar a ciertos proyectos, acciones, en donde la iglesia se podía involucrar. ¿Cómo lo hacemos hoy cuando no tenemos la oportunidad de abarcarlos a todos por restricciones sanitarias, porque los templos pueden estar abiertos o cerrados, digo, o abiertos solamente para cierto grupo de personas que no son tal vez la población más vulnerable? ¿Cómo podemos abarcarlos a todos? Y es allí donde viene la figura del líder de este grupo pequeño, y que también puede ser, o no necesariamente, pero también está la figura del líder o el maestro de la escuela sabática, sí, de la unidad. Qué importante es esto, porque es el fiel reflejo de la idea del principio bíblico en torno a la atención. Y este maestro bien puede ser el líder también de grupo pequeño, que tenga una visión, cierto, bíblica con respecto a el funcionamiento de la iglesia, del relacionamiento, de una mirada siempre puesta en Cristo. Y este maestro es un pastor. Él tiene que estar ahí con su gente, tiene que ayudarles a cada uno de ellos, preocuparse, porque en realidad, por ejemplo, pastor, su caso, sabemos que una iglesia bien grande, aproximadamente, ¿cuántos miembros asisten sábado a sábado a la iglesia? Alrededor de 1000 miembros y 1500 el total de los que alcanzamos, ¿no? Imagínense, 1000. En un mes es muy complicado atender los 1000, es casi imposible. ¿Cómo es que el liderazgo o cómo es que hay una atención pastoral en todo, desde el último que se sienta en la fila de la iglesia, la banca, bien digo, hasta el primero, que se sienta al extremo derecho, al extremo izquierdo? ¿Cómo es que yo atiendo a esas personas? A través también de los maestros de escuela sabática, los que pueden ser bien los líderes de grupos pequeños. Y sabes, pastor, nos pasó que esta organización estaba antes, ¿no? A través de la escuela sabática, antes de toda la situación de pandemia. Y cuando necesitábamos saber información, quiénes están pasando momentos económicos, aprietos económicos, eventualmente cuando los templos comiencen a abrirse, quiénes son los que vendrían, ¿ya? Porque hay que hacer toda una estructura, un plan de acción que cumpla los protocolos sanitarios, ¿no? Distanciamiento social, o sea, todo un protocolo. Y si no hubiésemos tenido esta estructura establecida con anticipación, hubiese sido todo desorganizado, y la desorganización atenta incluso contra la salud de las personas, de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Podemos y debemos darle ese rol protagónico al líder del grupo pequeño, al líder de la unidad de acción, a estos líderes que son de 10. Es más, creo que nosotros podemos perfectamente hacer una invitación a nuestros amigos, porque tenemos, si bien la Iglesia Adventista, en conjunto con Nuevo Tiempo, tenemos programas online que nuestros amigos pueden ver, pueden sintonizar desde sus casas, especialmente el día sábado también. Pero eso no quita que pueda ser parte de estos grupos que están organizados, en donde nos reunimos. Por ejemplo, yo tengo mi grupo, y mi grupo tiene una particularidad que es para familias que tienen hijos con autismo. Y creamos una red y estamos allí y nos estamos comunicando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás aquí y allá? Y apoyándonos mutuamente. Oramos y viene todo porque esa es nuestra red. Si tú quieres ser parte de alguna red, ponte en contacto,
con Nuevo Tiempo, con alguna iglesia adventista, porque estos grupos pequeños tienen sus ciertas particularidades. Hay de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de diferentes... que tal vez nos falta el tiempo para explicar, para promover, pero es una invitación para que nuestros amigos no solamente sean parte de los cultos online, sino que también, pastor, puedan ser parte de nuestra iglesia que sigue viva, que se está reuniendo, que se está acompañando, se está retroalimentando, y qué mejor que nuestros amigos sean parte también de un grupo pequeño online y de una escuela sabática online. Así es. Es por eso que queremos hacer una invitación a todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día, mencionarles de que, como decía el pastor Joel hace un rato atrás, nuestra iglesia es una iglesia viva, es una iglesia que está en movimiento, es una iglesia que no ha parado, por más que esta pandemia ha intentado golpearla, la iglesia sigue predicando el evangelio, sigue compartiendo, sigue estando donde las personas lo necesitan, y es por eso, como recién se mencionaba, si tú quieres ser parte, quieres sentirte también acompañado, quieres abrir tu corazón, quieres compartir algún pedido de oración, quieres que oren por ti, quieres tener relación con personas que están, ¿cierto?, buscando al Señor, quieres estudiar un poco más de la Biblia, quieres capacitarte y quieres encontrar las herramientas para poder cumplir la misión, te invitamos a que puedas contactar a Nuevo Tiempo, puedas contactar ahí encuentra unaiglesia.com, aparecen los pastores de cada iglesia, aparecen los correos, escríbele al pastor, menciónale que quieres incluirte a un grupo pequeño y con gusto como iglesia te vamos a incluir a esta unidad de personas que está dispuesta a compartir, a acogerte y por sobre todo ir en busca de aquellas personas que están necesitando de un Salvador. Y es en este momento que vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están, ¿cierto?, siendo impresionados por la palabra de Dios, a ser parte de una comunidad, a ser parte de una unidad que esté en completa acción para ir en búsqueda de aquellos que están perdidos, pero también para que ellos puedan crecer en la gracia salvadora de nuestro Señor. Vamos a orar. Querido Dios, nuevamente en esta hora hicimos una oración a ti al comenzar y ahora, Señor, al terminar, porque entendemos de que tu guía es aquella que nos permite llegar a puerto seguro. Señor, hemos visto de que en tu palabra tú deseas que podamos cuidarnos, que entendemos también de que la mies es mucha, faltan obreros que estén dispuestos. Entendemos también de que tú eres un Dios de orden, un Dios organizado. El cielo funciona en completo orden y equilibrio. Así lo hemos entendido, Señor, en tu palabra, y también la iglesia está en una búsqueda constante de ese orden perfecto. Y es por eso, Señor, que queremos presentar cada uno de las unidades de acción de la escuela sabática, cada uno de los grupos pequeños que están establecidos en toda nuestra división sudamericana, en los diferentes países que están siguiendo esta transmisión, pero también, Señor, para que aquellas personas que aún no son parte de uno puedan ser impresionados por tu Espíritu Santo y de esa manera, Señor, puedan llegar a ser parte de un grupo que te busca incansablemente, que estudia tu palabra, un grupo que está preocupado los unos por los otros, pero también un grupo que va en búsqueda de aquellos que todavía no son alcanzados por tu Espíritu. Acompáñanos, Señor, y bendícenos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Una alegría, pastor. Y cada uno de ustedes, amigos, muchas gracias también. Esperamos encontrarnos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y siempre la invitación es para que permanezcas en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.